Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Están ahí? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días chicos, voy a pasar a compartir el material del día de hoy, de la cual vamos a trabajar. Em, vamos a desarrollar el día de hoy. El tema justamente se basa en un repaso de los temas que ya hemos visto a lo largo del curso, ¿sí? Hemos visto el tema de comercio exterior, hemos visto el tema de integración económica, hemos visto el tema de balanza de pagos y bueno, siempre es bueno recordar, siempre es bueno repasar, es por eso que los primeros minutos vamos a dedicarlos a desarrollar estos dos temas, balanza de pagos e integración económica, para luego pasar con los ejercicios, con los problemas propuestos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. A ver, comenzamos con la primera, la balanza de pagos. Oh, bueno, ya estaba hablando y bueno, me habían apagado el audio, no sé por qué. Bueno, estaba diciendo justamente que la balanza de pagos es un registro, ¿sí? Un registro sistematizado, ¿no? En la cual vamos a ver todas las transacciones económicas de todos los agentes residentes y no residentes del país. Es decir, em, vamos a ver nosotros que hay actividades que se van a realizar dentro de un territorio y que dentro de ellos se van a realizar distintas transacciones. Ahora, estas van a ser básicamente con personas que van a realizar estas actividades y de una u otra manera esto va a generar ingreso y salida de divisas, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que la balanza de pagos se va a realizar con los residentes peruanos, ¿sí? Y se van a realizar transacciones con los residentes del resto del mundo. Ahora, esta balanza de pagos es elaborada en nuestro país por el Banco Central de Reserva del Perú, ¿sí? Guiándose de el quinto manual justamente del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional te da una metodología para que justamente el BCR se guíe de esta y así pueda diseñar la estructura de la balanza de pagos, ¿sí? Entonces vamos a ir justamente con la siguiente. ¿Qué son las transacciones? A ver, chicos, ¿qué son ustedes para ustedes una transacción?
Bueno, por ahí me dicen que una transacción es un intercambio de dinero, pero mucho dinero, dicen. Por ahí me dicen es el cambio de dinero que hace cumplir una cierta acción. Por ahí me dicen justamente una transferencia. Una transacción justamente es un desplazamiento, un movimiento de mercancías, ¿no? En la cual justamente van a haber flujos financieros, ¿no? Y transferencias que van a realizar los dos agentes económicos. Entonces, justamente esas transacciones se van a ver, ¿no? Eh, básicamente por esos movimientos, desplazamientos de mercancías que se va a realizar entre los residentes de un país con el resto del mundo. Ahora, he estado hablando bastante de esta palabra residentes. ¿Qué es un residente? ¿Qué es un residente? El residente básicamente va a ser aquella persona que reside en un país, que vive en un país, que hace de otra manera actividades económicas dentro de un país, que está en este país por más de un año y que no necesariamente tiene que ser de la misma nacionalidad donde se encuentra esta persona, ¿sí? Es decir, un residente puede ser un peruano, pero también un extranjero que vive en el Perú por más de un año, ¿sí? Ese es un residente, ¿no? Entonces, ese es un residente, básicamente que va a realizar dentro del país ciertas transacciones económicas, actividades económicas. Por eso se dice que un residente básicamente pues es independiente al lugar de nacimiento, ¿sí? En nuestro país, bueno, nosotros podemos encontrar colombianos, españoles, argentinos, chilenos, ecuatorianos, brasileños, venezolanos, que de otra manera han venido aquí a trabajar justamente para, para poder realizar esas transacciones, esas actividades económicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros lo siguiente. Vamos a ver nosotros que hay dos palabritas que vamos a utilizarlo durante todo el tema de hoy, que es, ¿no? De la balanza de pagos, que es el crédito y el débito. ¿Qué es el crédito? El crédito justamente eh, es aquellas actividades que generan ingreso de divisas para la economía peruana. ¿Sí? Son todas esas actividades que van a generar un ingreso de divisas para la economía peruana. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? Las exportaciones van a ser justamente aquellas actividades que van a generar ingresos de divisas. Recordemos que las exportaciones es la venta de productos, la venta de ciertos productos que se ofrecen al mundo entero, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro país vendemos cerámicas, ¿no? Algunas cerámicas de chulucanas. No sé si han escuchado que estas cerámicas de chulucanas se han estado vendiendo en los últimos años al mundo entero. Y bueno, justamente nosotros ofrecemos estas cerámicas de chulucanas, pero obviamente a cambio de ella nos tienen que dar dinero. El dinero justamente va a ser, en este caso, expresado en una divisa, ¿no? En una moneda extranjera. Entonces, se entrega estas cerámicas, justamente se vende estas cerámicas de Chulucana a cambio de ¿qué? De dinero. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Un ingreso de divisas para la economía peruana. Esa es un crédito, por medio de una exportación. Luego tenemos de remesas de peruanos en el extranjero. Remesas de peruanos en el extranjero justamente son estas actividades que algunas personas, ¿no? Que van a viajar a otros países a vivir por más de un año, ¿sí? Vamos a ver nosotros que tenemos lo siguiente, ¿no? Peruanos que han ido al extranjero a vivir por más de un año y que por ahí pues envían dinero a sus familiares, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un familiar tuyo se haya ido a España, obviamente si esta persona va a enviar su dinero a su familia, ¿no? Eventualmente o permanentemente, pero bueno, es decisión de cada uno. Entonces, envía el dinero hacia sus familias que se encuentran viviendo en Perú.
Entonces, ese envío de dinero se llama una remesa, es un ingreso de divisas para la economía peruana, ¿sí? Esas son las remesas de peruanos en el extranjero. El turismo receptivo, el turismo justamente de extranjeros que vienen a nuestro país a visitar Machu Picchu, Puno, Arequipa, ¿no? A conocer los destinos turísticos que tiene el Perú. Justamente esto va a generar también ingreso de divisas, porque estas personas vienen con moneda extranjera, con divisas, traen a nuestro país y obviamente aquí empiezan eh, a gastarlo, ¿no? En hospedajes, en restaurantes, ¿no? En deportes de aventura, en fin, en muchas cosas empiezan a justamente a disfrutar esa estadía aquí en nuestro país. Entonces es un turismo receptivo. Préstamos obtenidos también. Los préstamos obtenidos, también esto genera un ingreso de divisas para la economía peruana, así también como las inversiones, ¿sí? También como las inversiones extranjeras que vienen a nuestro país generando un ingreso de divisas para la economía. En este caso, ahora, en el caso de las exportaciones, justamente una de las actividades que genera mayor ingreso de divisas es la minería, cabe resaltar ello, ¿sí? Por el otro lado tenemos el débito. El débito son actividades que generan salida de divisas para la economía peruana. Ahí tenemos las importaciones, todos aquellos productos que se compran de otros países, obviamente que se traen a nuestro país y nosotros tenemos que pagar en dinero, en este caso moneda extranjera. Esto genera salida de divisas para la economía peruana. Remesas de extranjeros en el Perú. Los venezolanos, por ejemplo. Los venezolanos trabajan en nuestro país y envían su dinero a sus familiares, ¿cierto? Envían dinero a sus familias que se encuentran en Venezuela, por ejemplo. Entonces, esto también genera salida de divisas para la economía peruana. Ahora, el venezolano que vive en Perú no envía pues dinero en soles, porque obviamente los soles no sirven para nada allá en Venezuela. De igual manera, pues el bolívar, ¿no? No hay aquí en el Perú, ni tampoco pues allá en Venezuela tiene un gran valor. Entonces, ¿en qué le envía? En divisa, en dólares, ¿no? Dólares. Entonces, justamente ahora que me pongo a pensar y hablando de este tema, cómo les habrá afectado justamente a estas personas venezolanas que bueno, que ahora que el dólar ha subido, ¿no? Será un poco más complicado quizás recaudar más dinero, ¿no? En dólares. Bueno, ahora que me pongo a pensar, pues sí, también, mira, ve, a ellos les ha afectado. Su familia que ya vive en Venezuela, el hecho de que el dólar subió también les ha generado también que más difícil sea el envío, ¿no? Bueno, también tenemos turismo peruanos en el extranjero. Cuando los peruanos se van de viaje pues a los distintos lugares del mundo, también justamente genera salida de divisas para la economía peruana. Pago de deuda, también, ¿no? El pago de la deuda, ¿sí? Entonces, todos estos son créditos y débitos. Bueno, aquí tenemos la estructura de la balanza de pagos, tenemos la balanza en cuenta corriente, la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta, bueno, en este caso renta de factores, transferencias. La cuenta financiera se divide en tres: sector público, sector privado, capitales a corto plazo. Luego tenemos el financiamiento excepcional, que es llamado también cuenta de ajuste. Se registra la obtención de recursos financieros en préstamos del exterior, ¿no? Para poder equilibrar la balanza de pagos. Entonces, aquí tenemos justamente el financiamiento excepcional. Bueno, por el otro lado tenemos los flujos de reservas netas, que van a medir la variación de las reservas internacionales, ¿no? Esos son los flujos de reservas netas que miden justamente la variación de las reservas que tiene nuestro país. Errores o omisiones, que es básicamente se van a registrar casos de contrabando, narcotráfico para poder equilibrar la balanza, ¿no? La partida equilibradora, que es justamente la balanza de pagos. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Ninguna duda? ¿Nada?
Listo. Bueno, vamos a comenzar ahora con la cuenta, balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente nosotros tenemos justamente la balanza comercial, que es la exportación e importación solo de bienes, ¿sí? Solo de bienes. Bueno, aquí tenemos, ¿no? La balanza comercial, ¿sí? Que se encarga justamente de registrar todas las exportaciones e importaciones, pero nada más de bienes, ¿sí? Esa es la balanza justamente comercial. Luego tenemos la balanza de servicios, que es justamente, se registra ahí todas las exportaciones e importaciones de servicios, nada más. Por ejemplo, el turismo receptor, el turismo emisor, los transportes, los seguros, los fletes de mercancías, servicios de la embajada, entre otros. En el caso de la renta de factores, solamente se va a registrar la transferencia o el pago, bueno, en este caso a los factores productivos, ¿no? Expresados, por ejemplo, en trabajo, salarios, capitales, intereses, dividendos, utilidades, entre otros. En el caso de transferencias, básicamente ahí se va a registrar las remesas, lo que hace un momento les estaba explicando con respecto al dinero que se le envía justamente a los familiares que están en el extranjero, ¿sí? A sus familias que se encuentran en el país, en el Perú, o viceversa, ¿no? También de extranjeros que sus familiares se encuentran en los distintos lugares en el mundo, ¿sí? Entonces, ya. Entonces ahí vamos a ver con ello, ¿sí, chicos? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos hablar también, chicos, de lo siguiente, de las donaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, suceda algo en nuestro país, por ejemplo, una situación compleja, como por ejemplo un fenómeno del niño, un terremoto, ¿no? Una situación así, entonces siempre los países, nuestros países hermanos, nos dan una donación. Igual, en la pandemia hemos recibido bastantes donaciones de muchos países, ¿no? ¿Sí? Donaciones ya sea en bienes, en dinero, en medicinas, pero nos han donado justamente porque es un apoyo, ¿no? Un apoyo para el país. ¿Dónde se registran estas donaciones? En transferencias, ¿sí? En transferencias. Ahora, las donaciones no solamente son de países, también pueden ser, por ejemplo, de empresas, ¿no? Instituciones, organizaciones, pueden ser incluso de personas naturales, ¿no? Entonces, todas estas donaciones se van a registrar aquí, también como la salida también de nosotros, es decir, las donaciones que el Perú realiza para otros países, porque también, aunque no lo crean, el Perú dona a otros países también, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hubo una situación en un país del Caribe también, ¿no? Se donó una cantidad de dinero. Entonces, todo ello, chicos, vamos a ver nosotros justamente con respecto a la balanza en cuenta corriente. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Tenemos ahora la cuenta financiera. La cuenta financiera se divide en tres. Tenemos al sector privado, justamente que es el sector de las inversiones, que básicamente de empresas privadas que vienen al país, ¿no? Que vienen estas inversiones a nuestro país a poder justamente realizar una actividad económica, como también puede ser de dos tipos, inversión directa o inversión de cartera. Una inversión directa es cuando un agente adquiere una empresa o una parte muy importante. Cuando viene, por ejemplo, el caso de Coca-Cola. Coca-Cola es una inversión justamente privada, extranjera, que vino al país y se compró a una empresa muy conocida y muy aceptada por muchos peruanos. ¿Cuál es la empresa que se compró Coca-Cola? ¿Se acuerdan? Esa es una inversión directa. Claro, a nuestra empresa Inca Kola. La empresa Inca Kola, una empresa peruana, ¿sí? Que fue comprada justamente por Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, es una inversión directa, ¿por qué? Porque adquiere
una empresa o una parte muy importante de ella, ¿cierto? Esa es una inversión directa. Una inversión en cartera es cuando hay una participación, pero no controla la empresa, ¿no? Es como que compro una acción de la empresa, pero participo de ella, tengo una parte de la cuota de la empresa, pero no tomo el control, no tomo decisiones, no puedo gestionar, ¿no? Esa es una inversión en cartera. La participación es no menor al 10%, ¿sí? Ese es un sector privado. Cuenta financiera en el caso de capitales a corto plazo. Los capitales a corto plazo, chicos, son los capitales llamados también golondrinos, ¿sí? Como las golondrinas. ¿Se acuerdan de las golondrinas? Como por biología. Las golondrinas solamente están en un periodo de tiempo, nada más, donde ellas se sienten bien, donde consideran que el clima es bueno, ¿no? Pero ya cuando ven que el clima va cambiando, el clima se va, pues, haciendo básicamente más difícil, ¿qué hacen ellas? Se van, ¿cierto? Se marchan. Son los primeros en irse, ¿cierto? Esas son las golondrinas, ¿no? Entonces, por eso se dice que los capitales a corto plazo son capitales golondrinos o volátiles. ¿Por qué? Porque ellos están, solamente estos capitales están en un periodo muy corto de tiempo. Generalmente estos capitales solamente están en un tiempo muy corto, máximo un año, máximo un año. Ahora, estos capitales golondrinos se dice porque es que también básicamente ellos están cuando hay bonanza económica. ¿Qué sucede cuando hay inestabilidad política, inestabilidad económica? Son los primeros en irse, son los primeros en agarrar sus inversiones y marcharse, ¿no? Son ellos los primeros en que nos dejan. Sí, así es, ¿no? Agarran sus inversiones y hasta nuevo aviso te dicen, ¿no? Entonces son los capitales a corto plazo. Por lo general, estos invierten más que todo en la bolsa de valores, ¿sí? En la bolsa de valores invierten ahí. Ok, chicos. Bueno, eso es con respecto a los capitales golondrinos, ¿sí? A corto plazo. Luego tenemos el sector público. Bueno, el sector público son las inversiones que le pertenece básicamente a la parte o al sector público, ¿no? Todos los pagos por ejemplo, desembolsos, ¿sí? La deuda pública a mediano y a largo plazo. Están, por ejemplo, el pago del crédito, las amortizaciones, entre otros. ¿Ok? Ok, chicos. Muy bien. Listo. Bueno, aquí hay un perrito que me está queriendo... A ver, un ratito. Me está queriendo morder el audífono. Ok, chicos. Listo. Ahora sí nos vamos a la siguiente. Financiamiento excepcional. Ah, me dijeron que regrese para que le tomen una foto, me dicen, ¿no? Ya, a ver. Le voy a dar un medio segundo. Medio segundo, diré medio. ¿Sí? Tomen. Me avisan, por favor. Ok, vamos a continuar.
A ver, un ratito, por favor. Listo, ahora sí. Bueno, vamos ahora con el financiamiento excepcional, como les decía. Aquí estamos justamente con lo siguiente. En el caso del financiamiento excepcional, se van a registrar básicamente todas las transacciones correspondientes al sector público, como la renegociación de la deuda, que es establecer nuevas fechas de pago de la deuda, la refinanciación, que es establecer nuevos préstamos, la condonación, que es el perdón de la deuda. Chicos, pregunta, ¿a nosotros nos habrán perdonado la deuda alguna vez? ¿Nos habrán perdonado una deuda? Así es, claro que sí, sí nos perdonaron la deuda, ¿sí? Por ejemplo, Noruega justamente nos perdonó una parte de la deuda, ¿no? Claro, no todo, pero una partecita. Algo es algo, ¿cierto? El 20% es algo, ¿sí o no? Por ejemplo, en el caso de Noruega, en el año 2006, justamente Noruega nos había perdonado justamente una parte de la deuda, ¿no? Que representa el 20%, ¿sí? Claro, al perdonar la deuda significa que el 20% de la deuda ya no le vamos a pagar. En otras palabras, nos han reducido la deuda, ¿no? Sí, así es, básicamente, ¿no? Eh, Era, en el caso, por ejemplo, de la deuda, era de 49.5 millones, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que era un caso de 8.1 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Que representa pues el 20% del total del saldo adeudado, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver nosotros que ahí nos perdonaron solamente el 20%. Pero algo es algo, pues, ¿no? Peor es nada, ¿sí o no? ¿No? Ajá. Bueno, tenemos errores, omisiones. Bueno, sabemos que las errores o omisiones justamente son, básicamente es una cuenta equilibradora. Recordemos que la balanza de pagos busca equilibrar tanto la salida como la entrada de divisas a la economía. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Como sabemos que hay algunas actividades ilegales en nuestro país, actividades ilegales como el contrabando, la droga, bueno, en este caso el narcotráfico, en fin. Entonces, estas actividades obviamente no se registran de manera exacta la cantidad de dinero que entra o sale. Entonces, como hay dinero que ingresa o sale, y estas obviamente no se contabilizan de manera exacta porque son ilegales, entonces por eso es que esta cuenta de errores o omisiones establece una cuenta para equilibrar la balanza, ¿no? Es decir, se pone débitos, créditos, ¿no? Crédito y débito, crédito y débito. Entonces, si por ejemplo el crédito es un poquito más, entonces justamente errores y omisiones lo que va a hacer es ese dinero va a simplemente es lo que falta para poder equilibrar la cuenta. ¿Me dejo entender? Entonces, esos son errores o omisiones. Es aquella cantidad de dinero que se aproxima o se intuye que es el dinero que se va
a invertir o se va justamente a estas actividades, ¿no? Se van a relacionar con estas actividades ilegales. ¿Ok? Listo. Me preguntan cómo es la refinanciación. Les dije, la refinanciación es cuando se establece básicamente nuevos préstamos. Es decir, tienes una deuda, pero también deseas tener otros préstamos. Entonces, se va a refinanciar, buscar justamente a establecer un nuevo préstamo. Esa es la refinanciación, ¿no? Que yo ya me he prestado antes, pero quiero volverme a prestar, ¿no? Entonces voy a refinanciar justamente la deuda, ¿sí? Entonces esa es la refinanciación de justamente de la deuda, establecer unos nuevos préstamos. Bueno, aquí está justamente lo que les explicaba, ¿no? El resultado de la balanza de pagos. El resultado de la balanza de pagos, ¿qué pasa cuando el crédito es igual al débito? Estamos hablando de un equilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué pasa cuando un crédito es justamente, va a ser menor a los débitos? Entonces estamos hablando de un déficit en la balanza de pagos. ¿Y qué pasa cuando, bueno, obviamente cuando hay un déficit en la balanza de pagos, las reservas internacionales, ¿no? Van a disminuir, ¿no? ¿Y qué es cuando un crédito es mayor a un débito? Es decir, el ingreso de divisas es mayor a la salida de divisas. Entonces estamos hablando de un superávit en la balanza de pagos, ¿sí? Entonces eso es con respecto al resultado de la balanza de pagos. Las reservas internacionales aumentan, ¿ok? Ok, listo chicos. Ese es el resultado en la balanza de pagos. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? A ver. Bueno, vamos rápidamente con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional tiene su sede en Washington, D.C. Básicamente su capital está expresado en cuotas, ¿sí? Y bueno, cada país miembro siempre se va a expresar el derecho especial de giro. ¿Se acuerdan qué era el derecho especial de giro? ¿Se acuerdan justamente cuáles eran los derechos especiales de giro? Lo vimos en el comercio internacional, comercio exterior, ¿sí? Por ahí. A ver, los derechos especiales de giro, también llamados los GEG, justamente eran esos documentos en los cuales justamente cuando el Fondo Monetario Internacional apoya a través de esos derechos especiales de giro a quienes, a los países miembros que tienen un déficit en la balanza de pagos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. Justamente este Fondo Monetario Internacional está constituido por 189 países miembros, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los objetivos. Bueno, los objetivos del del Fondo Monetario Internacional es lo siguiente. Primero es expandir el comercio mundial de forma equilibrada, establecer los tipos de cambio y evitar las devaluaciones competitivas, como también justamente corregir de manera ordenada los problemas en la balanza de pagos. Justamente por eso les decía, ¿no? El Fondo Monetario Internacional brinda un apoyo financiero, ¿sí? Para los países que tienen justamente un déficit en la balanza de pagos, ¿sí? Por eso el Fondo Monetario Internacional brinda este apoyo financiero. Ahora, siempre obviamente les ayuda, les presta dinero, pero también les ayuda a básicamente a poder gestionar, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que justamente el Fondo Monetario Internacional también realiza un gasto muy responsable, ¿no? Les ayuda a los países a garantizar un gasto responsable. También sabemos que el Fondo Monetario Internacional trabaja con los países para modernizar sus políticas, ¿no? E instituciones económicas, ¿sí? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, aparte de poder justamente prestar dinero, también brinda asesoría, ¿sí? ¿Ok? Listo. Ok, chicos.
¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí todo claro? Por ahí me han dicho haga chaufa, chaufa, como no entiendo. ¿Sí? Ok, listo. Ok, chicos, muy bien. Listo, vamos a continuar. Ah, ya, sí, está que... Sí, el perrito está que fastidia un poquito. Sí, sí. Ay, chafa con el perro, sí, está que molesta aquí un poquito, fastidia. Está aprovechando la situación. Ok, listo, chicos. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los pasos de la aprobación de un préstamo del Fondo Monetario. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Miren, ¿cuáles son los pasos de la aprobación del préstamo del Fondo Monetario Internacional? Primero tenemos que el primer paso tiene que ser un país que tiene dificultades financieras, es decir, un país que se encuentra en un déficit en la balanza de pagos. El segundo, el país tiene que solicitar, justamente el país que tiene ese déficit en la balanza de pagos, tiene que solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional, es decir, tiene que hacer la documentación de que está solicitando el préstamo, ¿no? A este organismo. Ahora, luego los países, ¿no? Los funcionarios del país y el personal del Fondo Monetario Internacional tienen que acordar un plan de recuperación económica. Es decir, no solamente es un préstamo, sino que cómo ese dinero, ese préstamo va a ayudar a recuperar la economía del país, ¿sí? Entonces, eso tiene que haber un respaldo por parte del Fondo Monetario Internacional para que, como les digo, les va a ayudar, les va a asesorar a poder justamente llevar que la economía que está en un déficit vuelva a ser un superávit, ¿no? Ahora, luego, estos documentos, ¿no? Se van a presentar al personal justamente del Fondo Monetario Internacional, quien va a establecer el plan del directorio y también el caso de un préstamo, ¿no? Luego de ahí, justamente, el directorio va a aprobar el préstamo y ahí es donde cuando aprueban, el directorio del Fondo Monetario Internacional se aprueba, justamente el préstamo de ese dinero se va, ¿no? Cuando se aprueba el préstamo, es ahí donde se realiza el desembolso, ¿no? El desembolso. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está. ¿Cuáles son los objetivos? Promueve la estabilidad financiera, la cooperación monetaria internacional, facilita la expansión, el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomenta la estabilidad cambiaria, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y apoya en la balanza de pago. ¿Ok? ¿Listo? Esto es. Bueno, ¿el Fondo Monetario habrá apoyado alguna vez? Claro que sí, cuando estábamos en un déficit, ¿no? En la balanza de pago. En los últimos años hemos estado bien, claro, hasta que llegó la pandemia, ¿no? Hasta que llegó la pandemia y bueno, la situación. El detalle es que el Perú hasta el año pasado y inicios de este año no ha necesitado ningún préstamo porque ha estado utilizando justamente sus reservas, ¿no? Sus reservas. Claro que sí se ha prestado dinero de otras entidades, ¿sí? Básicamente por los bonos, ¿no? Que eh, se han empezado justamente a poder repartir, ¿no? Los bonos que se le ha entregado a todas las familias. Entonces, eso sí se ha endeudado más peor, ¿no? En este caso, ¿sí? Ok, listo. Vamos aquí ahora con la estructura organizativa. El Fondo Monetario Internacional tiene esta estructura. Primero, la Junta de Gobernadores, ¿sí? El órgano máximo que es el Fondo Monetario Internacional. Luego está seguida del directorio ejecutivo, que es el encargado de los asuntos ordinarios, el director gerente, que es la que preside y encabeza la jerarquía del personal de todas las actividades cotidianas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Vamos aquí a hablar sobre el Banco Mundial rápidamente. El Banco Mundial justamente
es el órgano financiero también de la ONU, que es una institución internacional de carácter corporativo. Bueno, la historia se basa que se crea el Banco Mundial después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos por historia, las economías han estado devastadas, tanto en poder buscar la necesidad de poder alimentar, producir alimentos para alimentar a la población, como también un caos monetario y un problema en las finanzas de muchos países, porque justamente la Segunda Guerra Mundial trajo caos financiero, básicamente para varios países en el mundo. Entonces se crea el Banco Mundial junto con el Fondo Monetario Internacional para poder justamente solucionar este problema que había, ¿no? Entonces se crea también en el año 1944 en la conferencia de Bretton Woods. Vamos a ver que los países son 189 países miembros y su sede sigue siendo en Washington, D.C., ¿no? Estados Unidos. ¿Cuál es su objetivo inicial justamente del Banco Mundial? Es apoyar a la reconstrucción de las economías devastadas por la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver nosotros también lo siguiente, ¿no? El objetivo del Banco Mundial tiene el propósito combatir la pobreza y apoyar a desarrollar justamente mediante los créditos, ¿no? Financiar proyectos de inversión, créditos destinados tanto al sector público y privado, el desarrollo de la infraestructura, financia unas reformas estructurales. ¿Qué más? Bueno, ahí vamos a ver básicamente el grupo del Banco Mundial se divide en 5 instituciones. Tenemos el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el llamado BIRS, que su objetivo es reducir la pobreza y otorga préstamos a gobiernos bajo ingresos o mediano ingresos, ¿no? Entonces, pero que tengan justamente la capacidad de pago. ¿Qué más? Tenemos la Asociación Internacional de Fomento, la AIF, que concede préstamos sin intereses o créditos, ¿no? Como por ejemplo donaciones a gobiernos de países más pobres, ¿no? Que hay. Entonces, esa es la Asociación Internacional de Fomento, la AIF. ¿Qué más? Bueno, tenemos también eh, la Corporación Financiera Internacional, el CFI, justamente que otorga créditos al sector privado, solamente al sector privado y ayuda a los países en desarrollo. Por el otro lado tenemos al Organismo Multilateral de Garantía de Inversión, la OCGI, justamente que es para promover la inversión extranjera directa de los países en desarrollo. Básicamente busca apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. Por último, tenemos también el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es una institución que fue fundada en 1959, busca promover el desarrollo económico y social de toda América Latina y el Caribe. Bueno, da financiamiento para proyectos tanto del sector privado como el público, reduce la pobreza y sus países miembros justamente son 48, ¿no? En las cuales vamos a ver que pertenecen al BID. Bueno, por último está también la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que es básicamente es un banco de desarrollo que está conformado por 18 países, ¿sí? De América Latina, el Caribe y Europa. Bueno, esta es considerado el brazo financiero de la Comunidad Andina de Naciones, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la integración económica. Chicos, ¿qué es la integración económica? ¿Se acuerdan qué era la integración económica? ¿Mm? ¿Se acuerdan qué era la integración económica, chicos? La integración económica justamente era el proceso gradual, ¿no? En donde un conjunto de países quieren eliminar aquella barrera económica. ¿Cuál es esa barrera económica que existen entre los países? ¿Sí? En los comercios. ¿Cuál es la barrera, chicos?
Claro, muy bien, los aranceles, ¿no? Los aranceles. Muy bien, ¿cuáles son las etapas de integración? Tenemos 7 las etapas de integración. La primera etapa es la zona de preferencia. En la zona de preferencia hay una reducción de los aranceles, ¿sí? Entre los países miembros del bloque. Se reducen los aranceles. Nada más. O sea, lo que hay es una preferencia de la reducción de aranceles. Por ejemplo, el país A con el país B, ¿no? Te digo, mira, por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo. Supongamos, a ver, el país A ver, voy a poner por acá, creo que eso ya lo hemos visto, ¿no? Integración económica lo llegamos a hacer, chicos, para poder explicar rapidito nomás. Ya, el país A, ¿sí? Con el país B. Listo. Aquí está el país C. Ya. Listo. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente lo siguiente. Dicen, estos van a pertenecer a un bloque. Si quieren por pertenecer a un bloque. A, B. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, su tasa arancelaria de A, supongamos que sea el 10%. ¿Ya? Supongamos que es el 10%. Listo, ahí está. El 10%. Y aquí debe es a ver, que sea, por ejemplo, 12% su tasa. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre ellos, chicos, entre ellos, en la primera etapa, entre ellos, ¿qué pasa? Entre ellos hay una reducción, es decir, para C, dice, ¿no? A dice, para C yo le cobro el 10%, pero a ti como tú eres mi amigo, tú eres vamos a entrar en una zona de preferencias, a ti te voy a dejar al 8%. ¿Te parece? Solo para ti, solo para B. Igual B también le dice, ya, mira, al resto le estoy dejando 12%, pero a ti te voy a dejar al 10%. Nada más, ¿te parece? Entonces hay una zona de preferencias. ¿Ok? Listo. Esa es una zona de preferencias, una reducción del arancel. Ok. Vamos ahora a la siguiente. ¿Sí? A la siguiente. En la siguiente etapa, la zona de libre comercio, se eliminan los aranceles entre ellos. Se eliminan, ¿ah? Se eliminan. Entre ellos no hay aranceles. No se cobra. No hay aranceles. Es decir, no cobran los aranceles. Se eliminan las barreras comerciales, no hay. Pero, ojo, ellos sí mantienen sus aranceles para terceros. ¿Sí? A sigue manteniendo su 10% para C y B sigue manteniendo su 12% para C, para terceros países que no forman parte del bloque. Pero cuando lleguemos a la unión aduanera, ahí justamente se eliminan esas tasas arancelarias de cada país. ¿Por qué? Porque juntos forman un arancel externo común. Ellos juntos van a formar un solo arancel externo común. ¿Sí? Un solo arancel externo común. Arancel externo común. ¿Cuánto es? Supongamos que sea 10%. Supongamos, ¿no? Entonces, profesora, para ellos, para que se cobren entre ellos, no, para los terceros países que no forman parte del bloque. Este arancel externo común va a ser para los países que no forman parte del bloque. Ambos, el país A y el país B, van a cobrar el mismo arancel, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un mercado común? En un mercado común, las personas del mismo bloque
pueden trasladarse libremente, ¿sí? Es decir, yo puedo ir de A a B a viajar libremente y de B a A también libremente. Puedo invertir, puedo comprar acciones, puedo viajar, trabajar libremente sin necesidad de un permiso. ¿Por qué? Porque están en la etapa del mercado común, ¿sí? Ese es en el mercado común. Unión económica. En la unión económica se establece ¿qué? Se establece políticas económicas, ¿sí? Políticas económicas. Se establece políticas económicas. Profesora, ¿qué más? Cuando hay una unión monetaria, ¿qué más se establece? Se va a establecer una única moneda, ¿sí? Una sola moneda va a circular en toda el bloque. Entonces se crea una sola, un banco central de reserva, un BCR. Se crea un banco central de reserva. Y en la integración total, justamente ya es la unión de todo, pues. La unión monetaria, económica, social, básicamente una unión de todo, ¿no? Entonces, eso es, ¿sí? Listo. Con respecto a eso, ahora sí vamos a la siguiente. Bueno, rápidamente nos vamos a las siguientes. La globalización sabemos que es un proceso donde se busca la integración tanto mundial de la parte política, económica, social, cultural y tecnológica, ¿no? Entonces, lo que se ha buscado la globalización es básicamente el libre movimiento de las capitales, una mayor inversión, una mayor exportación a nivel mundial de los países industrializados, un libre comercio y una integración económica. ¿Qué más? Bueno, los principales acuerdos de integración tenemos la Unión Europea. La Unión Europea justamente es una unión de 27 países europeos que justamente pertenecen a un bloque en la cual estos se encuentran en una etapa de integración de unión monetaria, ¿no? En esta Unión Europea, estos 27 países, la mayoría de ellos, justamente 19 para ser más específicos, utilizan la moneda oficial que es el euro. El euro es la moneda oficial que circula justamente en 19 países de los 27 que son parte miembros de la Unión Europea. En otras palabras, no todos los países de Europa, de la Unión Europea, mejor dicho, usan el euro, solo 19. Por eso se dice la eurozona. La eurozona es la zona donde justamente se utiliza el euro como una moneda, ¿no? Ahora, en la etapa de integración que se encuentra la Unión Europea es la unión monetaria. Esta justamente unión monetaria se va a lograr en el Tratado de Maastricht en 1991. ¿Ok? Listo. Mercado Común del Sur tenemos lo siguiente. El Mercado Común del Sur es un tratado básicamente originado en el Tratado de Asunción de 1991. Los países miembros son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Luego ya en fases posteriores se incorpora Venezuela y Bolivia. Pero Bolivia justamente está en un proceso de adhesión, ¿sí? Los países asociados es Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. ¿Ok? ¿En qué etapa se encuentran? Se encuentran en el mercado común, ¿sí? En el mercado común. El objetivo es propiciar un espacio común que genera justamente oportunidades comerciales, también de inversiones también, ¿no? Básicamente que mejore la competitividad entre los países del bloque. Luego tenemos la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que es un acuerdo en Cartagena, ¿sí? Del Grupo Andino. En el 73 se incorpora Venezuela, en el 76 se retira Chile y en septiembre de 2006 se incorpora como un país asociado, ¿sí? Como país asociado. Ahora, en el 91 se firma el Acta de Barahona, que es un establecimiento de un arancel externo común. En el 97 se firma el Protocolo de Trujillo, ¿no? Donde nace justamente la CAN, ¿no?
Porque antes, ¿qué era? Antes era llamado Grupo Andino, ¿sí? El Grupo Andino. Entonces nace en el 97 la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, con Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Pero último se fue Venezuela. ¿Se acuerdan cuando se retiró Venezuela en el año 2006? Con el pretexto de que varios países habían iniciado sus negociaciones con un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ello, obviamente, ustedes saben la disputa que tienen Estados Unidos con Venezuela. Entonces, en ese caso, pues por eso se retira Venezuela, ¿no? Venezuela se retira de la Comunidad Andina de Naciones y bueno, los países miembros son Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Luego también tenemos justamente el Tratado de Libre Comercio, que es de América del Norte, también llamada el NAFTA. Es un tratado que se realiza en Texas, es una etapa de zona de libre comercio, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahí los países miembros como Estados Unidos, Canadá, México, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Constituir un mercado seguro, extenso de bienes y servicios generados en su territorio. Luego tenemos la Alianza del Pacífico, que consta de básicamente 4 países. Está Chile, Colombia, México y Perú. Básicamente lo que buscan es construir una manera participativa y consensuada del área de integración profunda, ¿no? Hacia libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Y bueno, por último ya vamos a ver la PEC, ¿no? Que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es un foro multilateral que fue creada en el 89. Justamente la PEC es una economía muy importante. ¿Por qué? Porque está conformada por 21 países miembros, de las cuales estamos hablando de países que dominan el comercio a nivel mundial, ¿sí? Son muy países muy importantes a nivel mundial. Por eso que la PEC justamente corresponde a economías que conforman, que equivalen justamente el producto o la suma del Producto Nacional Bruto de todas las 21 países que conforman la PEC, representa el 56% de toda la producción mundial. O sea, estamos hablando de más de la mitad, ¿no? De más de la mitad de toda la producción mundial. Imagínense, estamos hablando de países muy importantes, ¿no? En el comercio y en su conjunto representan el 46% del comercio global. Bueno, ahí encontramos a qué países: Australia, Brunei, Canadá, ¿no? Canadá es un país muy importante, Chile, China, es un país que ya sabemos potencia, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Papúa, Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, que es también uno de los países, pues, eh, que domina bastante, ¿no? China, Taipei, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Entonces, estamos hablando de países muy importantes, ¿no? Listo, con esto terminamos esta parte de repaso. Vamos con las preguntas, ¿sí? Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Te dice integración económica. La cumbre de Maastricht, llevada a cabo en el año 1991, se estableció ¿Cuál sería?
La inserción de 10 países a la Unión Europea, no, chicos, recuerden, no, la A no sería, ¿no? Primero, en la Unión Europea no son 10 países, son 27 países. La B dice, creación de la Unión Europea. No, la Unión Europea se crea ¿cuándo? Justamente es, ¿en dónde? ¿En qué año? 1957. Creación del Banco Central Europeo. Recordemos que en el Tratado de Maastricht justamente se genera la unión, o mejor dicho, este bloque pertenece a la Unión Monetaria. Y la Unión Monetaria, todos sabemos por conocimientos del proceso de integración, que en la Unión Monetaria se crea la moneda, una sola moneda, que es en este caso el euro, y un banco central, ¿no? Un banco central. ¿Cuál es este Banco Central? El Banco Central Europeo, que tiene su finalidad mantener la salida de precios del euro, ¿cierto? Entonces, la C es la respuesta, ¿no? Entrada a vigencia del euro en toda Europa. No, pues, no en toda Europa. Recordemos que solamente hay 19 países que utilizan el euro, nada más, ¿ok? Listo. A ver, siguiente. ¿Cuál es su clave en esta pregunta? A ver. Me dicen la D de dado. Dice, ¿en qué fase del ciclo económico las empresas deberían reducir su beneficio, lo que causaría una pérdida de confianza en el futuro, ¿no? En la fase de recesión. Muy bien. ¿Por qué? Porque recordemos que hay fases del ciclo económico. Tenemos la fase de recuperación, que es la fase justamente donde se inicia, ¿no? Se recupera. Suele, de una otra manera, pues, de la economía, de lo que estaba estancada, crece ligeramente, ¿no? ¿Sí? Esa es la fase justamente de recuperación. Luego está la expansión, ¿no? La fase justamente donde genera un mayor crecimiento, el auge, donde estamos muy bien, excelente, un crecimiento económico, pero da señales de que en algún momento esto va a bajar, ¿no? Ese es el auge. Luego está la fase de recesión, que es justamente, ¿sí? La respuesta de la 1 fue, ¿cuánto fue, chicos? Fue la letra C, ¿no? La letra C, ¿ok? La letra C. Ok, y en la fase de recesión, justamente es la fase donde justamente hay una disminución en el consumo, en la inversión y en la producción de bienes y servicios. Esa es la recesión. Y bueno, la depresión, ¿no? La fase donde justamente nos encontramos sin previsión de mejora, ¿no? Es una fase donde ya es la parte más baja, es donde generalmente hay una recesión continua, ¿no? Chicos, ¿en qué momento nos encontramos? Estábamos en una recesión, estamos evidenciando ello, pero después de una depresión, ¿qué seguimos? Después de una depresión, ¿qué hay? Levantar, la recuperación, ¿sí o no? Entonces vamos a entrar otra vez iniciando el nuevo ciclo económico, la recuperación, luego la expansión, el auge. Allá por los años 2007, 2009, por ahí, recuerdo que estábamos en una etapa de auge, ¿no? De expansión, crecimiento. Estamos diciendo, ya, casi, casi hoy vamos a ser justamente un país desarrollado. Decíamos, uy, el Perú ya está allá. Perú se codea con Estados Unidos, con China, ¿no? Países ahí, decíamos, ¿no? Expansión. Estamos en un auge, estamos creciendo, creciendo. Hasta que viene, pues, las elecciones de Pedro Pablo Kuczynski con Keiko, las situaciones políticas, esa inseguridad, esa básicamente inestabilidad política, ¿no? Que estábamos como que poco a poco, estábamos del auge bajando ya, estábamos ahí bajando, bajando. Y bueno, para la cereza que puso
el adorno, el pastel, ¿no? El COVID. Viene el COVID, recesión, bajada, ¿sí o no? Listo. ¿A quién culpamos? ¿Al COVID o a nuestros queridos postulantes al, bueno, no postulantes, sino a la disputa que tuvieron pues, entre los congresistas y también pues presidentes, ¿no? Expresidentes que estuvieron, ¿sí? A nuestros amados postulantes, candidatos, claro. Yo creo que ahí, bueno, la situación y nunca hay que olvidarnos, ¿no? Esta situación, esa controversia de la inestabilidad política ha afectado bastante, ¿no? El Perú. Y con eso la corrupción y todo ello, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, sobre los bloques económicos, responda verdadero o falso. Ojo, estamos resolviendo las preguntas más relevantes en un posible examen de admisión, ¿sí? Estamos ahí respondiendo. ¿Ok? En esta pregunta estamos hablando de que, a ver, el NAFTA tiene como objetivo alcanzar el grado de mercado común. El bloque económico con un menor número de países miembros es el Mercosur. A ver, vamos primero paso por paso. El NAFTA justamente busca mejorar la productividad interna de los países, mejorar justamente de manera segura un extenso bienes y servicios generados en su territorio. ¿Sí? Entonces, lo que quiere alcanzar es un grado de mercado común. No, eso es falso. ¿Sí? Eso es falso. ¿Qué más? Bueno, dice, el bloque económico con menor número de países miembros es el Mercosur. Mentira, falso, ¿no? ¿Cuál es el bloque con menor número de países miembros? Es el NAFTA, ¿no? NAFTA, con 3 países nada más. El LACAM tiene como antecedente el grupo andino, eso es verdura, ¿no? Verdadero, muy bien, ¿no? Y la Unión Europea ha alcanzado la integración total entre sus miembros. No, integración total no. ¿Se encuentra en dónde? Se encuentra en la Unión Monetaria. Todavía no ha alcanzado la integración total, ¿sí? Listo. Siguiente. Ahí la pregunta era la clave, mejor dicho, era la C de casa, ¿sí? La C de casa. ¿Ok? La C de casa. Listo, vámonos a la siguiente. Diapositiva. Listo, a ver, dice. En un periodo determinado, un país registra un saldo positivo en el pago a los factores productivos externos. ¿Sí? Podemos concluir que, a ver, cuando hay un pago a los factores productivos externos, entonces estamos hablando justamente de qué? Producto Nacional Bruto, ¿se acuerdan o no? Bruto. El Producto Nacional Bruto mide el valor monetario justamente de producción de los bienes y servicios finales elaborados por agentes nacionales dentro y fuera del país. Entonces, cuando el saldo neto de factores externos, ¿sí? El saldo positivo, dice, ¿no? Un saldo positivo en los factores externos. ¿Qué es el saldo neto de los factores externos? Estamos hablando de esta. Nosotros vimos que si el saldo neto de factores externos es positivo, estamos hablando que el PNB, el Producto Nacional Bruto, va a ser mayor que el Producto Bruto Interno. Entonces, cuando hay mayor producción de empresas nacionales que empresas extranjeras, entonces estamos hablando que es un país desarrollado. Es un país desarrollado. ¿Sí? Es un país desarrollado. Pero ¿qué pasa cuando justamente el PNB es menor que el PBI? Es decir, estamos que el Producto Nacional Bruto, es decir, empresas nacionales,
La producción de las empresas nacionales es menor que la producción extranjera. Entonces estamos hablando de que un país es un país en vías de desarrollo. O sea, Perú, por ejemplo, ¿no? Perú tiene mayor PBI que el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Listo, entonces según las alternativas dice, la A no está, se está considerando la depreciación. No, pues eso no tiene nada que ver con la depreciación. Eso vendría a ser un Producto Nacional Neto, recordemos ello. El PBI es mayor que el PNB. No, pues, no, el PBI mejor, te dice un saldo positivo. ¿Se trata de un país subdesarrollado? No, es un país más bien desarrollado. Estamos hablando de un país desarrollado. El PBN, es decir, el Producto Nacional Bruto, es mayor que el PBI. Eso sí, ¿no? Aquí la respuesta era la letra D de dado. A ver, en relación al índice de desarrollo humano, señala lo incorrecto. Es elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuál sería acá? Lo incorrecto, a ver, sin necesidad de ver la teoría. ¿Cuál sería su clave? Dedo. Ok, a ver, vamos a ver. Dice, el desarrollo humano, tenemos aquí, el índice de desarrollo humano es un indicador justamente que básicamente va a ser elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora, ¿cuáles son los indicadores del índice de desarrollo humano? Es la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita. ¿Sí? Entonces, se dice que la A es correcta, se utiliza para la elaboración a la esperanza de vida al nacer, correcto. Considera a variables como el PBI per cápita y la tasa de analfabetismo. Claro que sí, porque recordemos que también mide la educación, ¿sí? Listo, entonces la única que no vendría a ser es la de edad. Perfecto. Aquí los quiero ver. Una de las siguientes alternativas presenta a los bloques económicos de menor a mayor número de miembros. A ver, chicos, ordenen cuál sería la clave en esta pregunta. A ver, dadito, dicen. A ver, vamos con lo siguiente. A ver, ¿dónde está mi lapicito? Aquí. Lacan, ¿cuántos miembros tiene? Tiene 4, ¿no? 4 miembros, ¿sí? 4 miembros más qué? Más uno que es
que es el asociado, no el país asociado, nada más. Entonces ahí tenemos, pero en general no se considera pues al Chile, ¿no? Chile no se considera como, estamos hablando de miembros. Hay que eliminar a Chile, como siempre, ¿no? Mentira, pero siempre hay que tener presente que Chile es un país asociado, ¿sí? Chile es un país asociado, ¿sí? Entonces, los miembros son 4, ahí está, 4 miembros y un asociado, listo. Eso es con respecto a la CAM. Siguiente, Mercado Común del Sur, el Mercosur, ¿cuántos países tiene? Bueno, vamos a ver qué países miembros, el Mercosur son 6, ¿sí? 6. 6 países miembros y asociados pues tenemos a Bolivia. Bueno, Bolivia está ya dentro del proceso de adhesión, por eso se le considera también como un país miembro, ¿no? Está Colombia, Chile, Ecuador y Perú, países asociados. Luego está el NAFTA sí solamente son 3 países miembros, no hay ninguno asociado, solamente 3. Y la Unión Europea pues son 27, ¿no? 27 países europeos. Listo, entonces la clave aquí sería la D, ¿no? Este que tiene 3, la CAN que tiene pues, tiene 4 países, Mercosur 6 y la Unión Europea 27. Listo. ¿Ok? Esos son con respecto a esto. Vamos a ver que la clave es la letra D. A ver, siguiente pregunta. Cuando el gobierno de un país decide otorgar subvenciones a los productores nacionales o elevar el arancel a la importación de productos, está implementando una. A ver, cuando un país quiere cobrar, por ejemplo, quiere cobrar aranceles, ¿sí? Para proteger justamente a la industria nacional, ¿qué tipo justamente se está implementando? A ver. Besito, dicen, ¿no? Una política proteccionista. Muy bien. Debido a lo característico de nuestro comercio exterior, a nuestro país se le denomina, ¿cómo se le denomina? De acuerdo al comercio exterior, ¿ah? De acuerdo al comercio exterior. Ojo, de acuerdo a lo característico de nuestro comercio exterior, lo que se ofrece, de acuerdo a lo que se ofrece. ¿Mm? Claro, de acuerdo a lo que se está ofreciendo, sería una economía primario exportadora. Se ofrece simplemente, justamente, una economía primaria exportadora. Claro, nosotros somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Pero eso es en general, claro, ¿no? Estamos hablando de ello. A ver, pero eso es básicamente parte económico, ¿no? Vías de desarrollo. En cambio, una economía, mejor dicho, ligado a lo comercio exterior, estamos hablando que el Perú ofrece mayormente, básicamente, una actividad primaria, ¿no? Exportadora. Exporta materias primas, insumos. El actual sistema de tipo de cambio consiste en que el BCR, a ver, ¿cuál de estas va a relacionarse con el tipo de cambio que tiene como objetivo el BCR? A ver, vamos a ver, ¿cuál sería su clave?
Ok, ahí es la D, me dicen por ahí. Incremente su tendencia de dólares ante la salida de divisas. No, chicos. A ver, lo que está pasando en estos momentos. Ahorita el dólar ha subido, ¿cierto? Por muchas razones. Inestabilidad política, económica, a nivel también influye también, pues obviamente más influye el aspecto internacional. Recordemos que se está viviendo una inflación a nivel de toda América Latina. Aparte también a eso súmale pues la inestabilidad política, económica, ¿no? La crisis sanitaria, en fin. Entonces, el dólar empezó a subir y las personas empezaron a retirar su dinero, ¿no? De una inestabilidad política, ¿qué hacen? Sacan sus inversiones, sus dólares del país. Sacan sus dólares y esto que genera que en el país haya escasez, ¿no? Escasez. Ganó Castillo con el miedo que puede haber, la gente, las inversiones, sacaron sus inversiones, sus dólares, ¿no? Sacaron sus dólares. Listo, ¿qué generó? Escasez. Y al haber escasez, ¿qué hace el BCR para que ese precio o ese valor del dólar no siga subiendo? ¿Qué hace? De sus ahorritos, de sus reservas que tenía el BCR, empieza a vender dólares. Vende dólares. ¿Para qué? Para que poco a poco se elimine la escasez, ¿no? Esa es una manera de que el BCR pueda controlar el tipo de cambio que puede haber, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho el BCR en estos días, para que el dólar no se dispare más de lo que ya se está disparando, 4 soles. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha empezado a vender dólares. El BCR empezó a vender dólares, para que así justamente exista dólares en la economía, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando. Ok, listo, la clave aquí era la A. En el marco del proceso de globalización e integración comercial, los tratados de libre comercio entre los países tienen como uno de sus objetivos ¿cuál? ¿Cuál sería la alternativa que justamente estaría relacionada con esto, no? Sería la A, de avioncito, de amorcito, por ahí están enamorados la gente. La eliminación del pago de los aranceles que vendría a ser la barrera económica, ¿no? Justamente. A ver, te dicen por aquí, en términos del comercio internacional, donde el importador asume los costos del bien, el flete, el seguro, que son necesarios para trasladar la mercancía hasta el puerto de destino. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí, justamente vamos a hablar de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Básicamente son los que van a regular la distribución de documentos y condiciones de entrega de la mercancía y la distribución de los costos de operación y distribución de riesgos de operación, que básicamente son los términos que se utilizan en el comercio internacional. Ahora, si yo quiero traer un producto que es elaborado, fabricado en China, entonces tengo dos opciones. O lo traigo por barco o por avión, ¿no? Dependiendo también del tamaño, dependiendo también de justamente del producto, ¿no? Por ejemplo, si es por avión podría ser pues ciertos productos livianos, pero por barco ya estaríamos hablando de autos, ¿no? De camionetas, en fin. Entonces, si yo lo hago por barco, ¿sí? Hay tipos de Incoterms. Primero está el FAS. ¿Qué es el FAS? Mira, supongamos que aquí tenemos, aquí está, a ver, ya. Por aquí está Perú, ¿sí? Perú, ahí está. Perú, aquí está la empresa peruana, ¿sí? Supongamos que aquí se encuentra la empresa peruana. A ver, aquí, listo. Aquí está la empresa peruana. La empresa peruana supongamos que está pues ya en Lima, ¿sí? Y acá están las aduanas, ¿sí? Las aduanas, ahí está, listo. Y... Ok,
Ahora sí me salió bonito. Ya, ahí están las aduanas. Ya. Y por aquí, bueno, tenemos aquí, supongamos que estamos en China, ¿sí? En China. Listo. Ah, ahora sí ya me está saliendo bonito no me salía muy bien. Listo. Ahí está. Entonces, tenemos aquí justamente los dos países, China y Perú. Si yo quiero justamente comprar un producto de China, entonces puedo tener esta opción e irme hasta China, ¿no? Y recoger el producto y traérmelo, ¿no? Y regresar con el producto. Cosa que sería tedioso también, ¿no? Un poco complicado, riesgoso, todo ello. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo yo pagar, digo, ¿para qué voy a ir hasta la empresa donde está en China? Quizá puede estar pues por una ciudad distinta, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros que eh, China, pues, ¿no? Supongamos la empresa china lleva el producto hacia dónde. Va a llevar el producto hacia justamente hacia la aduana. Ya, lo traslada hacia la aduana. Perfecto, ahí está. Listo, llega el producto hacia la aduana y se va a hacer justamente el primer Incoterms. ¿Cuál es el primer Incoterms? ¿De qué trata? El FAS. Transporte hacia el puerto, la aduana o al costado del buque. Es decir, el FAS es lo siguiente. Te traslada el producto te lo va a trasladar ¿hacia dónde? Hacia la aduana, ¿sí? Hacia la aduana, te lo trae hacia la aduana. Entonces, ¿qué hace el que compra el producto? El que compra va a pagar por un FAS solamente por su traslado de la empresa hacia la aduana y te lo deja al costado del buque, o sea, solamente al costado del buque, ¿sí? No te lo sube el producto al buque, sino al costado. Entonces, ¿qué hace la empresa peruana? Tiene que ir hasta China y recogerlo en el buque. Bueno, ya si es que tú tienes tu buque privado, ¿no? Entonces lo recoge el producto, ¿no? Ahí. Y lo sube al buque y se lo lleva. Entonces, la empresa peruana asume justamente el riesgo, ¿no? El riesgo del traslado del producto. Y la empresa china solamente se encarga de llevar hacia las aduanas. Ese es un FAS, ¿sí? Eso es un FAS. Un FOB es cuando justamente eh, la empresa china lleva el producto hacia la aduana y también ¿qué? Lo lleva a bordo. Y ese es un FOB. Entonces, ¿qué hace la empresa peruana? Viene y bueno, en este caso, el barco, ¿no? El traslado, eso es lo que va a comprar justamente o lo que va a pagar va a ser por parte de la responsabilidad del empresario, ¿no? El traslado, el flete. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue hacia la empresa, de las aduanas hacia la empresa, ¿no? Listo. Eso es en el caso del FOB. En el caso ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la empresa china, ¿sí? La empresa china, eh, mejor dicho, la empresa peruana en la que compra va a pagar un CFR. ¿Qué es un CFR? Es por el pago del transporte, ¿sí? Del transporte, solo el transporte, ¿no? El transporte, el bordo, todo el traslado hasta las aduanas. Profesor, ¿y qué pasa si por ahí, en el caso, por ejemplo, no sé, se hunde el barco, un choque, los piratas vienen y se lo roban, ¿no? Entonces, ¿quién asume el riesgo? La empresa peruana, porque solamente pagó por el transporte, más no por el seguro, ¿sí? Entonces, la empresa peruana asume el riesgo. Ese es el pago de transporte. Luego luego de ahí, justamente ¿no? Como les digo, esa es la diferencia entre un CFR. Pero, ¿qué pasa si la empresa peruana asume también, bueno, o paga por un CIF? Es decir, te traslada desde China hasta las aduanas, te sube al barco, te traslada el transporte, el pago del transporte, del costo del producto, porque también está dentro del costo del producto, y también, ¿qué? El seguro. Entonces, un CIF es todo completo, te lo trae hasta las aduanas, hasta acá, hasta las aduanas, hasta Perú. Entonces, ¿qué hace el empresario? Como ya pagó por este servicio, lo único que hace el empresario es desde la empresa
recogerlo nada más hacia donde están las aduanas, el producto. Y listo, nada más. Ese es su trabajo. Ahora, hay más, y a esto ya vamos a verlo. No, no creo que lo veamos y tampoco no te preguntan en el examen de admisión más seguido, pero hay otro tipo en donde ya te lo llevan hasta tu misma empresa, ¿no? Pero ya esos es otros temas. Entonces, aquí eso es con respecto al Incoterms. Ya he explicado esto. ¿Cuál sería tu clave en esta pregunta, chicos? ¿Cuál sería tu clave? Hola, hola, están ahí explicado bonito, ¿ah? ¿Cuál? El CIF. Muy bien. Costo, seguro y flete. Muy bien. Siguiente pregunta. Te dicen, hay un superávit en la balanza comercial. Si hay un superávit en la balanza comercial, te pregunto, ¿qué es lo que ha pasado justamente con ello? ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuál sería tu clave aquí? Mira, la balanza comercial, lo siguiente, recordemos. ¿Qué pasa cuando las exportaciones son mayores que las importaciones? Entonces, ¿qué hay? Una balanza comercial, ¿qué? Una balanza comercial, ¿qué? Chicos, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, hay un superávit, ¿no? Superávit, ¿sí? Una balanza comercial positiva, superávit. ¿Qué pasa si las exportaciones son menores que las importaciones? Hay un déficit, negativo, ¿cierto? Y bueno, cuando las exportaciones son iguales que las importaciones, entonces estamos hablando de un equilibrio, ¿cierto? Este es un equilibrio. Listo. Entonces, lo que te dice es lo siguiente. Aquí la balanza comercial te dice que es superávit, ¿no? La balanza comercial es un superávit justamente de 615 millones de dólares. Entonces, te dice, ¿cuál es lo que podemos deducir? ¿Han aumentado la compra de bienes del extranjero? O sea, ¿se ha comprado más? Es decir, ¿hay mayor importación? No, ¿cierto? No, porque cuando hay un superávit, las exportaciones justamente las exportaciones son mayores, ¿sí? Este es un superávit. Ok, entonces vamos con lo siguiente. ¿Qué más te dicen? ¿Han aumentado los volúmenes de las importaciones? No, no han aumentado los volúmenes de las importaciones, ¿cierto? No. ¿Han aumentado los volúmenes de las exportaciones? ¿Ustedes qué dicen? Esto tampoco, no ha disminuido, sino aumentado. Por lo tanto, aquí la clave, ¿cuál es? La clave es la C. ¿Ok? La C. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, nos vamos a la última pregunta. Siguiente. Hace 2 años, el presidente de un país comunica a su nación de las bondades del proteccionismo en el comercio internacional. Si es así, ¿cuál de las siguientes medidas económicas corrobora la prédica presidencial? Bueno, si te están diciendo que este presidente es proteccionista, entonces lo que se busca es poner políticas proteccionistas. ¿Y cuáles son esas políticas proteccionistas? Elevar justamente los derechos aduaneros y a productos extranjeros. Ahora, el nivel de Producto Bruto Interno permite calificar una situación de crecimiento o recesión de una economía. Determine el rasgo económico contundente con el PBI en recesión. ¿Cuál es? Justamente vendría a ser la única, porque todos te dicen incremento, aumento, incremento, el descenso del sueldo promedio del empleado. Ok, chicos, bueno, con esto hemos terminado la clase el día de hoy, ¿sí? Ya, vamos por una última, ¿ya? La integración, te dicen que, bueno, para hacerte más resumida, te dicen que aquí una parte es una integración económica donde justamente eh, va a haber un arancel externo común. Y por el otro lado te dicen que
Hay el arancel externo común, pero también el libre circulación de los bienes y servicios. Este último vendría a ser el mercado común. Recordemos, mercado común es la libre circulación de los factores, ¿no? Y bueno, y la unión aduanera vendría a ser ¿qué? Justamente el establecimiento de un arancel externo común. ¿Cuál es tu clave aquí? Vendría a ser la C. Bueno, con esto ya hemos terminado la clase el día de hoy. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos la próxima clase, en la próxima repaso. Cuídense, chicos. Un beso, un abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao.